El Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, versículo 11, nos habla sobre la maravillosa historia de los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id y preséntense a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban, quedaron limpios. Palabra del Señor. Qué maravillosa historia, querido hermano, nos cuenta el Evangelio de San Lucas. Tenemos 10 leprosos que se encontraban entre Samaria y Galilea y se encuentran con Jesús. Y al encontrarse con Jesús le hacen una bella oración pidiéndole su sanación. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y dice la palabra del Señor que el Señor en ese instante les envía allá a dar testimonio de su sanación. Aunque probablemente todavía no eran sanados, pero ya les invita a dar testimonio e ir y presentarse a los sacerdotes en Jerusalén. Samaria, Galilea quedaban un poco lejos de Jerusalén, pero el Señor les envía en fe a dar testimonio. Pero aquí viene lo más importante e interesante del Evangelio, que dice la palabra del Señor que mientras iban de camino, los 10 leprosos fueron sanados. Mientras iban de camino, los 10 leprosos fueron sanados. Que nos enseña la bendita y santa palabra de Dios, que para ser sanados, hermano, hay que ir en el camino, hay que estar en el camino, hay que estar de pie caminando junto a Jesús, caminando con Jesús. Jesús pudo haberlos sanado en ese instante, pero los envió a caminar hacia Jerusalén. El Señor nos envía a caminar junto con Él, a que volvamos a la iglesia, a que volvamos a los sacramentos, a que volvamos a reunirnos con nuestras comunidades. Es necesario para la sanación ponerse en camino. Ponerse en camino, mi querido hermano. Estando en casa, durmiendo, a gusto, sin que nada nos moleste, probablemente no llegará a la sanación. Ponte en camino. Jesús les envía y dice la bendita y santa palabra de Dios que cuando iban de camino, esos 10 leprosos fueron sanados. Hoy nos invita la palabra de Dios a ponernos en camino. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, ponte de pie y ponte en camino hacia Jesús. Soy tu hermano Jesús Rangel y que el Señor te bendiga.